En la oscuridad de nuestras mentes se esconden miedos muy profundos, miedos que toman forma en lo desconocido, en lo que no podemos ver, pero siempre podemos sentir. Aquí en las formas del miedo exploramos esas sombras que acechan en los rincones más ocultos de nuestra imaginación. Bienvenidos a un nuevo viaje a lo inquietante y lo inexplicable. Mis amantes a las formas del miedo, soy Cristian y bienvenidos. Para comenzar con la primera historia, es una historia que se desarrolla en la ciudad de Bogotá, ciudad que tiene muchas historias y misterios, y que han sobrevivido a través de los siglos. En el corazón de la Candelaria, entre las calles adoquinadas y antiguos edificios coloniales, existe una casa que esconde más de lo que podríamos imaginar. Una casa que ha sido testigo de lo inexplicable, una casa donde lo paranormal es real. Y hoy te contaré de la casa de la Candelaria, pero te advierto, lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en la que miras las sombras de la noche. Prepárate, porque el terror está por comenzar. Todo comenzó cuando una familia decidió mudarse a una vieja casona colonial, en el corazón del barrio La Candelaria. La casa había estado deshabitada por décadas, acumulando polvo y muchas leyendas. Desde la primera noche, algo no se sentía bien. Marta, la madre, fue la primera en notarlo. A medianoche, cuando todo estaba en silencio, escuchó lo que parecían voces y murmullos apagados, conversaciones que parecían provenir de otra habitación. Pero cuando iba a investigar, la casa estaba vacía. Solo era el eco de sus propios pasos que resonaban en los pasillos oscuros. El comportamiento de su hija menor, Sofía, empezó a preocupar a Marta. Todas las noches la niña despertaba aterrada, llorando. Sofía le contaba a su madre que veía una mujer vestida de blanco, una figura espectral que entraba a su cuarto para susurrarle cosas que no podía entender. Ella me dice que le ayuda a encontrar su hogar, dice Sofía, con los ojos llenos de miedo, pero Marta no podía verla, y cada noche la presencia se hacía más fuerte. Una noche la familia invitó a unos amigos a cenar. La conversación giraba en torno a las extrañas experiencias que habían estado ocurriendo en la casa. Los invitados muy escépticos rieron y bromearon, hasta que de repente las luces se apagaron y en medio de la oscuridad se escucharon pasos pesados que se acercaban desde lo profundo de la casa, y luego una risa suave que hizo que el corazón de Marta se detuviera. Cuando las luces volvieron, todos en la mesa estaban pálidos. En el centro de la mesa había una fotografía antigua, una fotografía que no estaba allí antes. Mostraba a una mujer y a una niña pequeña, ambas vestidas con ropas coloniales. Nadie las reconoció, excepto Sofía, quien simplemente murmuró: «Es ella». A partir de ese momento, las apariciones no solo continuaron, sino que se volvieron más violentas. Las puertas se cerraban de golpe, los objetos volaban por los aires y siempre las sombras se deslizaban por las paredes observando y esperando. Un día Marta descubrió un diario antiguo escondido en un rincón olvidado de la casa. Las páginas amarillentas por el tiempo relataban la historia de Inés, una mujer que vivió en la casa a principios del siglo XIX. Inés había perdido a su hija por una misteriosa enfermedad y desesperada recurrió a la magia oscura para traerla de vuelta. Pero el ritual falló, o al menos eso parecía. A partir de entonces, los vecinos comenzaron a escuchar la risa de una niña, incluso después de la muerte. Nadie volvió a ver a Inés, pero las sombras de la casa cuentan una historia diferente. La presencia de la casa crecía con cada día.
Marta decidió que debía hacer algo antes de que su familia fuera destruida. Una noche, armada de valor, decidió enfrentar a la entidad con la vieja fotografía en mano. Caminó hasta el sótano y allí la esperaba una figura vestida de blanco, de espaldas. Era ella, Inés. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó Marta. La figura se giró lentamente, sus ojos vacíos y faltos de vida, y una sonrisa retorcida que le heló la sangre a Marta. Ella sintió un peso en su pecho, como si unas manos invisibles intentaran ahogarla. Apenas podía respirar cuando escuchó la voz de su hija decir: «Mamá, no la ayudes, ella quiere quedarse contigo». A la mañana siguiente la familia abandonó la casa. Dejaron todo atrás, incluso las pertenencias. Nunca regresaron, pero los vecinos cuentan que al caer la noche, las luces de la casa se encienden y la risa de una niña aún se escucha entre las paredes. Algunos aseguran que la mujer de blanco sigue esperando, buscando a alguien más para cumplir su oscuro deseo. A principios del siglo XX, la alta sociedad de Bogotá estaba en auge. En 1923, un influyente empresario de la época, llamado Don Rafael Pérez, decidió construir una lujosa hacienda justo al borde del Salto del Tequendama. Quería que su hacienda fuera el lugar de descanso para la élite bogotana, un refugio para el ajetreo de la ciudad, con la vista más majestuosa del río Bogotá y la cascada que caía con una fuerza que parecía desafiar la naturaleza misma. Pero lo que don Rafael ignoraba, o tal vez prefirió no creer, era que el Salto del Tequendama había sido durante siglos un lugar sagrado para las comunidades indígenas. Las leyendas hablaban de sacrificios realizados en honor a los espíritus del río, y que aquellos que osaban a desafiar las fuerzas ancestrales del agua jamás encontraban paz. El río era más que un accidente geográfico, era una entidad que reclamaba vidas. Aún así, la construcción de la hacienda avanzó. Los trabajadores, sin embargo, empezaron a reportar extrañas apariciones, sombras al borde del acantilado que aparecían y desaparecían en la niebla, voces que susurraban sus nombres en lo profundo de la noche. Algunos obreros incluso desaparecieron sin dejar rastros. Los rumores comenzaron a extenderse entre los habitantes del lugar, pero don Rafael no permitió que esto detuviera su proyecto. En 1924, la hacienda fue finalmente inaugurada, con una gran fiesta, a la que asistieron las figuras más poderosas de la época. Entre ellos se encontraba el obispo de Bogotá, quien fue invitado como una muestra de respeto. Al caer la noche, la celebración alcanzó su punto álgido. Todo parecía ir a la perfección hasta que un invitado no esperado hizo su aparición. Era un hombre de aspecto pálido. Vestía con ropas antiguas que nadie reconoció. Algunos testigos relataron que lo vieron acercándose a don Rafael, susurrándole algo al oído. De repente, don Rafael empalideció, dejando caer su copa de vino, manchando su traje. Y a partir de ese momento, todo cambió. La atmósfera festiva se desvaneció y el ambiente se tornó denso, como si una presencia invisible hubiese llenado toda la sala. Esa misma noche, don Rafael se encerró en su despacho. Días después, los sirvientes lo encontraron muerto en su escritorio, su rostro marcado por una expresión de puro terror. El obispo, tras enterarse de su muerte, decidió realizar una misa en la hacienda para calmar los ánimos. Pero, al entrar a la habitación donde murió don Rafael, el clérigo salió pálido y se negó a bendecir la casa. «Aquí habita algo que no pertenece a este mundo», fueron las únicas palabras antes de abandonar el lugar para no regresar jamás. Con la muerte de don Rafael,
La hacienda cayó en desgracia. Nadie quiso comprarla y poco a poco fue quedando abandonada. Sin embargo, el lugar no quedó vacío. Los lugareños comenzaron a reportar fenómenos extraños en los alrededores. Cuentan que al caer la noche se podían ver las luces en la ventana de la hacienda. Aunque nadie vivía allí, algunos afirmaban que en las noches de luna llena los gritos de don Rafael resonaban a lo lejos, como si estuviera atrapado en un tormento eterno. Un día, un grupo de exploradores decidió adentrarse en la hacienda. Equipados con cámaras y linternas, querían desmentir las leyendas locales. Sin embargo, ninguno de ellos estaba preparado para lo que encontrarían. Al llegar encontraron la casa en un estado de abandono total, pero las puertas estaban abiertas, como si algo los invitara a entrar. Durante las primeras horas no pasó nada, hasta que uno de ellos, un hombre llamado Pedro, se asomó al borde del acantilado. Pedro afirmó haber visto entre la niebla una figura femenina de largas ropas blancas flotando sobre el vacío, y al intentar acercarse, sintió que unas manos invisibles lo empujaban hacia el precipicio. Él logró retroceder a tiempo, pero el susto fue tal que decidió abandonar la expedición. Sin embargo, lo más extraño sucedió cuando revisaban las grabaciones. En todas las cámaras aparecían figuras espectrales moviéndose por la casa, figuras que no habían visto las personas. A partir de esa noche, Pedro fue acosado por pesadillas. Soñaba que se caía por el precipicio, pero antes de llegar al fondo veía el rostro de los antiguos sacrificados, y cada noche la mujer de blanco se acercaba más. Una madrugada, Pedro desapareció de su hogar. Su familia solo encontró una nota que decía: "El río me llama, no pude resistir más". Hoy en día la hacienda El Salto del Tequendama sigue en pie, solitaria y envuelta por la neblina. Se ha convertido en un destino para aquellos curiosos que buscan lo paranormal, pero pocos se atreven a pasar la noche allí. Algunos lugareños afirman que el lugar sigue reclamando vidas y que el río, lleno de almas atrapadas, nunca dejará de fluir. Quizá don Rafael nunca debió construir su hacienda en un lugar tan sagrado. Quizá lo que empezó como un refugio de lujo se convirtió en una trampa para las almas desprevenidas. Si decides visitar el Salto del Tequendama, te aconsejo que no te acerques demasiado al borde. El río no olvida, y en cualquier momento podrías escuchar tu nombre siendo llamado por las profundidades. ¿Te atreverías a comprobarlo? Si esta historia te dejó con la piel de gallina, no olvides comentar y seguirme. Nosotros continuaremos explorando los rincones más oscuros y aterradores de Colombia. Recuerda que lo desconocido está más cerca de lo que crees, y a veces es mejor no mirar demasiado en la oscuridad. Muchas gracias por escucharme.